Bienvenidos a la Videoteca del Recuerdo. Es un placer que nos acompañen en este programa, en TD+, en este programa dedicado a recordar las páginas que la afición siempre tiene presentes en cuanto al fútbol nacional. Y bueno, vamos a hacer algo diferente en este programa durante este año 2015. En algunas oportunidades vamos a repasar campeonatos de primera división, pero no solo el camino del campeón, como ya lo hicimos el año pasado, sino que vamos a recordar los partidos más importantes de aquellas maratónicas campañas que se jugaban en nuestro país, sobre todo en los años 80 y 90, cuando era un campeón de un año y aparte el campeonato era largo y hasta cierto punto pues podía pensarse tedioso si lo comparamos a cómo se juega ahora, que sabemos que hay un campeón a medio año y otro a final de año. Pero esos campeonatos tenían muchos valores que queremos destacar, como el trabajo que vamos a realizar ahora. Y escogimos el campeonato de 1991 porque fue el primer campeonato post-campeonato mundial de Italia 90. Es decir, después de que Costa Rica fue Italia 90, fue la primera temporada completa que se jugó. Ese año se regresó al sistema de 12 equipos, después de muchos años jugando con 10 equipos en la primera división. Pero sobre todo vamos a tener estadios llenos. Vamos a ver que tal vez el campeonato era largo, pero aún así los estadios se llenaban. Vamos a tener grandes espectáculos y vamos a recordar no solo el protagonismo que tuvo Alajuelense, que fue el campeón, y Saprissa, que aunque tuvo una campaña irregular logró colarse en la final e ilusionarse con el tricampeonato, porque Saprissa era el bicampeón, sino que además vamos a destacar a dos grandes equipos de aquella época, como fueron el Municipal Punta Arenas y el Club Sport Uruguay de Coronado, protagonistas de principio a fin en ese torneo, que pelearon el primer lugar, que ofrecieron grandes partidos. También veremos pues algunos momentos de protagonismo de Turrialba, que venía de segunda división, un campeonato en el cual Limón se salvó del descenso por muy poco. Cartaginés pues dio algunos tumbos, logró meterse en la fase final, pero no destacó tanto, y el Club Sport Herediano iba a ser la gran desilusión de aquel torneo, eso sí, con un plantel muy joven que recordamos enseguida. Vamos a ver pasajes inolvidables de aquel Municipal Punta Arenas, que fue el equipo que practicó el mejor fútbol, sin embargo no logró coronarse campeón, así como de aquel gran Uruguay de Coronado, más otros partidos clásicos que siempre marcan la pauta en el campeonato. Temporada del 91 que inició en noviembre del 90 y que terminó en noviembre del 91. Fue un campeonato prácticamente de un año y lo vamos a recordar en diferentes bloques acá en la Videoteca del Recuerdo. Hoy tenemos la primera parte y lo vamos a disfrutar enseguida. ...50 semanas duró el campeonato de la temporada de 1991... ...que arrancó en 1990... ...pero solo se le asignó el nombre al campeonato como temporada del 91... ...entre el 17 y el 18 de noviembre arrancó el campeonato... ...llegaba a la primera división generaleña... ...el equipo de Pérez Celedón, que había ascendido junto a Turrialba... ...para completar 12 equipos... ...se había congelado el descenso, por lo que Palmares permanecía en la división de honor después de que se declaró desierto el campeonato del 90, y por eso se llamaba temporada del 91, porque el 90 se respetó como conmemoración a lo que hizo Costa Rica en el campeonato mundial. Saprissa venía de coronarse campeón, tenía poco más de 2 meses de haberse coronado en la campaña que finalmente fue la del 89, y debutó ante este equipo generaleño que tenía pues algunos veteranos por ahí que habían regresado a la primera división, como Jorge Chévez, Rafael Gualí Solano, entre otros, pero Saprissa va a terminar ganando con esta solitaria anotación de Evaristo Coronado a centro de Víctor Badilla. Ahí lo celebra con Mincho, y la afición que en el Ricardo Saprissa festejaba aquel primer triunfo de un Saprissa que partía como claro favorito. Las vueltas del campeonato le iban a ir dando vueltas a ese favoritismo, en el cual pues asomaba a la liga, porque se suponía que ya la generación de jugadores jóvenes manudos, y hablamos de jugadores jóvenes que la gran mayoría llegaron a finales de los 80s y que incluso eran del proceso juvenil de Arabia Saudita, con Juan José Gámez aún como entrenador, la liga no se podía descartar, y debutaba ante Turrialba, un partido enredadísimo. Ahí Turrialba con una muy buena participación en la portería de Jorge Arturo Hidalgo, un arquero de vasta experiencia, que llegó junto a otras figuras como Daniel Casas y Guillermo Guardia a fortalecer aquel cuadro azucarero, que había ascendido a la primera división también, como parte de las modificaciones del campeonato, que volvía a ser de 12 equipos después de que en los 80s fueron 10. Mauricio Montero, después de ir al Mundial de Italia 90, tuvo un campeonato formidable con la liga. Aquí se incorporaba mucho al frente Mauricio y habilita a Luis Alberto Quirós para conseguir la única anotación de aquel juego de la fecha 1, donde con apuro y ante los benjamines, Saprissa y Alajuelense comenzaban ganando. Punta Arenas no partió tal vez como favorito, pero se sabía que llevaba un proceso
con algunas figuras sobrevivientes del equipo campeón del 86, más otros que se habían incorporado. Y Alajuelense asomaba como su rival en el encuentro más atractivo de la primera fecha, el 25 de noviembre del 90. Punta Arenas, que ya le había ganado a San Carlos en el debut, y que ante Alajuelense en la segunda fecha tenía que demostrar que podía ser protagonista. La liga empezó ganando con este gol de Luis Alberto Quiroz, que tuvo un gran torneo, fue el goleador de aquella Liga Deportiva Alajuelense, que bueno, tal vez en ese momento lo ignoraba, pero se estaba enfrentando al único rival que no iba a poder vencer en esa campaña, y que aparte se iban a convertir en verdaderos clásicos. Aquí llega este horror por parte del guardameta Desiderio Calvo y Javier Astúa, que aún ese año no era el goleador del equipo, pero aportaba muchas anotaciones. Adelantaba aquel gran equipo de Punta Arenas, que lo vamos a destacar posiblemente como el equipo que practicó el mejor fútbol en aquella campaña, más allá de que decayó en su rendimiento, sobre todo en la última ronda, y eso pues lo privaría de ganar un título que para sus aficionados debió haber alcanzado, porque tenía muy buenos jugadores. Aquí tenemos a Luis Diego Arnáez, uno que hizo carrera con la liga, y el Punta Arenas de Jorge Medina Cardoso le pegaba el primer golpe a Alajuelense, recordando algunas figuras como Hermidio Barrantes, Alfredo el Diablo Contreras, Luis Fernández Teixeira, Jimmy Joseph, Marvin Bustos, Clever Ponce, el Pistoncillo Velázquez, Luis Diego Arnáez, Javier Astúa, Leoni Flores, entre otros. Atención que estamos en la fecha número 2, el 25 de noviembre, y este es el gol más rápido de la historia, uno de los 2 goles más rápidos de la historia, que caerían en la recta final de aquel histórico 1990. Alberto Schenfield, un argentino que tuvo un paso efímero por el cartaginés, pero que en 8 segundos consiguió aquel gol. En un partido que, bueno, vamos a recordar que a pesar de que Cartaginés escribió este registro histórico, ese partido lo va a terminar perdiendo, porque iba a llegar 2 goles del equipo guanacasteco. Francisco Arias, buen jugador guanacasteco, que 2 veces de penal venció a Eric Lonis, que era el guardameta de Cartaginés. Y así se escribió esa página histórica, aunque para Cartaginés pues significó poco porque perdió el partido. 1 de diciembre del 90, hubo varias paternidades en este torneo y estamos en la jornada 3, donde se va a empezar a escribir la primera de Alajuelense sobre el Club Sport Herediano, la liga que le pasó por encima aquella noche de sábado en el Morera Soto Herediano, con los goles primero en autogol de Enrique Saborío, luego Ricardo Chacón y posteriormente Richard Smith. La liga que bueno, siempre es favorito, que tenía algunas figuras que ya tenían que descollar, un equipo que venía prometiendo el título desde hace rato, pero que se había conformado simplemente con estar cerca, pero llevaba 2 años por debajo del Saprissa, y también algunas otras temporadas atrás se había quedado corto. Por el momento la liga arrancaba bien. Este gol duró lo mismo que el de Schenfield, 8 segundos. Estamos en la jornada 4 y Denilson Costa el 5 de diciembre del 90 empataría el registro, que duró muy pocos días, prácticamente semana y media duró ese registro, y el brasileño Denilson Costa, jugador de Limón ante Herediano, empataba el registro. Y es una página obviamente que hay que compartir, una campaña muy deslucida para Herediano, que tenía un equipo muy joven que se le conocía como el Kinder, dirigido por Orlando de León, que aquella noche de miércoles se conformó con empatar con este gol de Claudio Miguel Jara, que sí tuvo un gran año después de su participación en el campeonato mundial. Así empataron Herediano y Limón. Ahora pues se venía el primer partido que podía definir líder. El bicampeón Saprissa llegaba al estadio Lito Pérez, a la olla mágica, que se acostumbraría a calcinar a sus rivales, que así se adelantaba el Deportivo Saprissa ese día domingo 9 de diciembre de 1990 con este gol de Víctor Badilla apenas a los 2 minutos. Sin embargo, Leoni Flores en impecable cobro de penal empató al 40. Y atención que Punta Arenas, y lo vamos a ir viendo conforme avance este campeonato, en el cual mayoritariamente el cuadro chuchequero estuvo en el primer lugar, hacía muy buenos partidos y jugaba a estadio repleto y conseguía grandes goles, como este de Sandro Alfaro. Vean cómo la pega para vencer a Giovanni Ramírez Luna. Qué gran equipo de Punta Arenas. Alfaro, que ingresó de cambio y que era parte de las figuras jóvenes de ese equipo, que con victoria en el arranque ante la Liga y Saprissa ya levantaba la mano como un claro favorito, y como un equipo que se iba a acostumbrar a estar muchas fechas en el primer lugar. Estábamos en la jornada 5 y ya ahí se ubicaba solito el equipo naranja. Ese mismo día la liga consiguió algo que en esa temporada no fue tan común para ellos, que fue un triunfo por goleada ante San Carlos, aquel 9 de diciembre, a pesar de que San Carlos, que tuvo un papel pues totalmente irregular en ese torneo, se adelantó con la anotación del uruguayo Julio Lemus. Pero bueno, la liga retomó el camino al ritmo de los penales de Mauricio Montero, que eran casi infalibles. Se les respetaba mucho la jerarquía a los jugadores que habían estado en el Mundial de Italia. Montero era uno de ellos. Veíamos a Luis Quiroz, a Oscar Ramírez, hablando de mundialistas,
consiguiendo el tercero, y este cabezazo va a ser el primer gol en primera división de un hombre que luego hizo historia con la liga, como fue Javier Delgado, técnico especialista en ganar torneos en su carrera con la liga como jugador, y Richard Smith rubricó un 5-1. Atención que esta liga se le criticaba que era conservadora, pero ese día se dio un festín ante San Carlos con figuras como Jorge Chacón, todavía estaba por ahí Hernán Paniagua, estaba Juan Carlos Gamboa, David Vega, entre otras figuras. Ahora estamos en la jornada 7 y otra paternidad clara se iba a presentar del Uruguay sobre Saprissa. Atención que ese Uruguay tuvo un gran campeonato, estamos el 19 de diciembre del 90 en la sede que utilizaba Uruguay ante los tradicionales, como es el viejo Estadio Nacional, la Tacita de Plata, donde Saprissa pasaría malos ratos. Ese Saprissa que empezó sí fuerte, pero que empezaba a acumular derrotas apenas en la primera ronda que hacían dudar de la fortaleza del equipo de Joseph Bouska. Cristian Campos y Pedro Paulo Ribeiro sentenciaron a favor del equipo de Leroy Lewis, aquel Uruguay con Alfredo Whittaker, William y José Luis Guillén, Ronnie Díaz, Floyd Guthrie, Carlos Javier Angulo, Cristian Campos, Viviani Rodríguez, Juan Morales, Carlos Vivo y Pedro Paulo Ribeiro, además de Mayor Wright en el 11 titular, que le ganaban claramente a Saprissa 2-0. Esa noche de miércoles las sorpresas no quedarían ahí, porque caería el invicto del equipo puntarenense que asomaba como el más fuerte a manos del Club Sport Cartaginés, que iba a ganar el partido 2-0. Aquí tenemos el impecable cobro de penal por parte de Marvin Obando, y Cartaginés le ganaba 2-0 al equipo puntarenense, que perdía de esta manera el invicto. Ahora estamos en el primer clásico, 30 de diciembre del 90, ni la liga ni Saprissa estaban terminando de hacer su mejor torneo, y estadio repleto como suele ser el clásico, con el morbo de un cierre de los años 80 en los cuales la liga solo le pudo ganar un clásico a Saprissa entre el 88 y el 90 desde que llegó Bouska, y la liga amenazaba esta condición con el gol de otro que en esos días era de primera plana, Pastor Fernández, que había pasado a jugar con Alajuelense en la campaña del 89, y se adelantaba ante un Saprissa que no se podía dar el lujo de perder en aquel clásico. Aquí va a llegar Adonis Hilario con este impecable disparo, quien se convertiría en goleador de esa campaña para enloquecer a los sapricistas con todo su olfato goleador. Vamos a ver buena parte de los goles que consiguió Adonis, que con 26 goles iba a convertirse en el máximo romperredes de aquel campeonato. Ahí está otra vez la prolongación de Benjamín y Adonis con el 2-1, un partido que no fue tan claro para Saprissa. Se hablaba incluso que Alajuelense debió haber rescatado por lo menos el empate, pero bueno, también se seguía imponiendo una máxima que Saprissa mandaba en los clásicos, situación que iba a cambiar después de este juego, un juego que no estuvo exento de polémica por la anulación de este gol de Quiroz ante un gran centro de Austin Berry. Miguel Segura todavía era el arquero de Saprissa. Saprissa con polémica ganó el clásico y seguía aliado de los goles de Adonis. Este juego lo destacamos ya iniciando la segunda ronda, 13 de enero del 91, porque Adonis se va a ir de triplete y un coterráneo suyo iba a marcar el restante, Geraldo da Silva. Ya era estadio de primera división, el estadio municipal de Pérez Celedón, solo que con los encuentros de Generaleña, que estaba deambulando ahí en los últimos dos lugares junto a Palmares. Ahí está Adonis con el triplete y el 0-4 con el cual Saprissa pues se convertía en el equipo de más goles en el torneo y seguía disputando la punta con Alajuelense, Punta Arenas. Por ahí estaban algunos otros equipos metidos y luego iban a abandonar. Este es el gol más extraño posiblemente de aquel larguísimo campeonato, lo que sucedió en el estadio Rafael Ángel Camacho de Turrialba, 13 de enero del 91. La pelota la puso en juego Jorge Arturo Hidalgo y Pastor Fernández, el hombre del recordadísimo gol de la clasificación a Italia 90, que también consiguió este recordadísimo gol por extraño. Ahí ya la pelota se puso en juego, el arquero no se percató que tenía la para al delantero y así marcó Fernández el 0-1 en la campiña azucarera, que volvía a respirar partidos de primera división después de algunos años de ausencia. Estadio totalmente repleto. La liga seguiría en esa franca lucha por el primer lugar al ganar este juego 0-2. Y atención a este gol, porque lo consigue un hombre que ese año hizo un paréntesis en su larga carrera en el Saprissa para jugar con Alajuelense, algo que hoy en día sería casi impensado porque se fue y luego volvió. Carlos Mario Hidalgo, que no fue titular, pero cuando jugaba
le aportaba a esa Liga Deportiva Alajuelense. Así que la segunda ronda la empezaba fuerte la Liga, la empezaba fuerte también el Saprissa y también le iba a empezar fuerte Punta Arenas. Atención aquí que en una tarde de golazos le iba a pasar por encima a San Carlos 3-0 aquel 13 de enero del 91, con un protagonista que realmente era uno de los jugadores más talentosos que tenía el balompié nacional, el brasileño Clever Ponce, de los buenos extranjeros que llegaron al país aportando los 2 primeros goles en aquel juego, y el restante de Carlos el Pistoncillo Velázquez y la olla mágica, que era una fiesta en casi todos los partidos que disputaba aquel cuadro naranja. 3-0, Punta Arenas, que tenía un equipo base que le estaba funcionando a la perfección a Jorge Medina Cardoso y que asomaba el juego ante la Liga del 20 de enero del 91 como el partido en el cual estaría en juego el primer lugar en el Estadio Nacional. La Liga ya venía jugando en el Nacional porque la cancha del Morera Soto estaba inhabilitada después de un terremoto que sacudió el país en aquellos días, y Punta Arenas llegó al Nacional a montar su fiesta primero con Clever Ponce, posteriormente con Luis Diego Arnáez, y después el mismo Ponce, a quien aquí observamos, un jugador de gratísimo recuerdo para todos en el fútbol nacional, que también tuvo su paso por Cartaginés, pero fue en Punta Arenas donde brilló. Arrollaban a la Liga de Gámez, aquí Arnáez con el segundo, el 47, y la Liga de Gámez hasta ese partido, porque después iba a ser destituido el técnico, más allá de que Alajuelense no tenía un rendimiento malo, pero por segunda vez perdía y era desnudado por Punta Arenas. También había perdido el clásico y eso influyó para tomar la decisión. Ahí está Clever Ponce, un estadio nacional abarrotado, mucho aficionado liguista, pero fueron los porteños los que montaban la fiesta y no era para menos. Punta Arenas era claro líder del campeonato nacional. Se fue Gámez. En ese momento Punta Arenas le sacaba 4 puntos a la Liga, que recortaba distancias 3 días más tarde ya con Iván Braz en el banquillo, un partido sumamente deslucido, pero donde otra vez Pastor Fernández fue la solución para ese triunfo en el Rosabal Cordero ante un Herediano que estaba acostumbrándose peligrosamente a ser un equipo apenas de media tabla. Herediano con figuras muy jóvenes en aquellos días, pero con la presencia de los hermanos Jara y de Germán Chavarría, que habían estado en el Mundial del 90 como sus máximas figuras. Herediano, pues realmente lo vamos a ver en el repaso, fue un equipo que compitió poco en ese torneo. Este partido lo destacamos porque también es bueno alabar a Guanacaste, que hizo una gran campaña, que fue un equipo que practicó un muy buen fútbol y lo confirmó en este juego ante Cartaginés, en el cual va a ganarle 5-1 al equipo brumoso, con una gran presentación de Norman El Pin Gómez y de César Eduardo Méndez, técnico del fútbol nacional, que ha pasado por muchos equipos, que fue asistente de Guimaraes en la selección nacional y fue parte de ese Guanacaste, que era un equipo que intentaba practicar buen fútbol. Aquí vamos a tener 5 goles ante el equipo cartaginés, uno de ellos de Uruguay Guzoni, el futbolista que se llamaba Uruguay, era su nombre, lo que era un poco extraño. Gerardo El Cholo Villalobos descontó para Cartaginés. Ahí vamos a observar la oportunidad en la cual el cuadro brumoso logró descontar y el Pin Gómez iba a cerrar la cuenta. ¿Y qué podemos recordar de ese Guanacaste con Pedro Cubillo, aquel recio defensor Denis Gutiérrez? Estaba Miguel Hosper Simpson Lacey aún jugando. Aparecía también Luis Ramírez, Francisco Arias, Norman Salas, César Eduardo Méndez, el Pin Gómez, Uruguay Guzoni, Emel Martínez, Carlos Rodríguez. Un gran equipo ese guanacasteco, que le va a pasar por encima a Cartaginés. Cartaginés, que había empezado el torneo con Chelato Cles como su técnico, pero que ya para esas alturas se había ido, se encargó del cuadro Sadí Gutiérrez. Apenas le alcanzó para entrar al hexagonal. Uruguay siempre complicaba, pero bueno, tal vez antes Saprissa fue que le salió mejor su apuesta ofensiva. Ante la Liga tuvo más problemas, siempre en el Nacional, la Liga como casa, hace 27 de enero del 91, tratando de acercarse al primer lugar y de la mano de Oscar Ramírez. Qué golazo este del macho, que era un especialista en este tipo de jugadas y que le iba a dar el triunfo a Alajuelense en el Estadio Nacional en aquel intenso partido. Y se sabía que si Punta Arenas perdía en Guanacaste, que era un equipo que también venía practicando buen fútbol, la opción de llegar a la punta era real para Liga Deportiva Alajuelense y para el mismo Saprissa, que todavía estaba ahí en la pelea, luego fue decreciendo.
y Saprissa y Alajuelense festejaron este gol de Uruguay Busoni al minuto 23 para sentenciar a Punta Arenas. Vaya partido y vaya ambiente, porque eran los dos equipos que estaban jugando mejor, tanto Guanacaste como Punta Arenas. Tuvo pues obviamente un torneo aún más destacado Punta Arenas, pero Guanacaste, que lamentablemente para ellos no logró entrar al hexagonal, se volvió a salir con las suyas. Y decimos lamentablemente porque posiblemente si hubiese ingresado hubiese sido un rival aún más incómodo. Aquí estamos el 31 de enero de el 91 en el regreso de la liga al Morera Soto. Eduardo Méndez, César Eduardo Méndez al 24. Atención al llenazo, porque bueno, la liga tenía ya más de 2 meses sin jugar en su estadio. Aquí empataba por intermedio de Roberto Ramírez. Un partido que para Alajuelense significaba la oportunidad de llegar a la cima. El estadio se llenó y Guanacaste sorprendió. Por eso fue un equipo que estuvo para más, ese del ADG en la campaña del 91. Aquí llega este disparo de Dimas Baltodano y otra vez la liga le fallaba a su gente. Pues la campaña terminó siendo feliz para la liga, pero fue un equipo que falló en momentos en los cuales no tenía que hacerlo, en momentos en los cuales tenía la opción de llegar al primer lugar. Ese día empataba en puntos a Punta Arenas y por gol diferencia podía ser líder, pero lo desaprovechó. Norman El Pin Gómez al 52 sentenció aquella noche triste para la afición de la liga y que invitaba a Guanacaste a soñar con el protagonismo en aquel larguísimo torneo. Pero bueno, el campeonato no se detenía. Este encuentro incluso era de reposición, que no se había podido jugar de la primera ronda, ya estaba en trámite la segunda ronda y siempre vendrían partidos a estadio lleno y con una importancia mayúscula, como este del 3 de febrero del 91 entre Saprissa y Punta Arenas. Uno de los partidos más recordados de aquella campaña. Era la oportunidad de ver a un Punta Arenas haciéndose grande ante los favoritos. Saprissa, si ganaba, quedaba ahí muy cerca de desplazarlo del primer lugar, pero Punta Arenas jugó con personalidad, ratificó que su rendimiento y su buen fútbol que lo habían acompañado hasta esas alturas eran pues producto de que era un equipo muy compacto. Ahí veíamos a Álvaro Fuentes, que terminó siendo el arquero titular, tal vez inesperado en la cabaña del Saprissa, un portero que ya había jugado con Ramonense y que tenía poco tiempo en la primera división. Saprissa, que resentía la ausencia de Medford y de Callazo y de Ronald González, que luego regresó para la recta final, que se habían ido a jugar a Europa tras su gran mundial en el episodio de Italia 90, pero mantenía una base Saprissa, que iba a ser sorprendido aquí con este golazo de Alfredo el Diablo Contreras, posiblemente de los mejores goles de aquel campeonato, balde de agua fría en el Saprissa. Ahora sí Punta Arenas se alejaba en la punta, la liga había empatado apenas en San Carlos y a la altura de la fecha 16 Punta Arenas era más líder que nunca y era el equipo que levantaba la mano para ser campeón, y su afición que lo acompañaba a todos los estadios, aquel gran equipo naranja del 91. Ahora estamos el 6 de febrero de 1991, Saprissa herido, tenía que recuperar terreno, no había tiempo para llorar y asomaba Herediano, que eso sí, aunque tuvo dificultades, tenía jugadores muy buenos, muy talentosos, como Kenneth Paniagua, que aquí habilitaba a Claudio Jara, que luchó palmo a palmo con Adonis el goleo y se adelantaba el Herediano. Una mano evidente y Adonis Hilario se iba a derrumbar a un nuevo triplete. Y atención, ¿quién fue la víctima? Un arquero muy joven en aquellos días, que posiblemente luego ignoraba la carrera que iba a tener en el Saprissa, José Francisco Porras. Y fue pues una guerra entre los dos grandes goleadores de aquel campeonato. Ahí de nuevo Jara volvía a adelantar a Herediano, pero otra vez Adonis, aquí robando la espalda, conseguía el 2x2. Y el propio Adonis el tercero, otra vez sobre Porritas, luego ídolo del sapricismo cuando es un arquero muy joven. Y así pues Saprissa se recuperaba en 3 días del duro golpe que significó perder ante Punta Arenas, y recordamos uno de los clásicos del buen fútbol de aquel campeonato. Pero bueno, siempre hay piedras en el zapato, ya dijimos, Saprissa tenía problemas con Uruguay, la liga tenía problemas con Punta Arenas tenía problemas con Cartago, y así va a quedar de manifiesto en esta nueva jornada. En febrero de 1991, con un amplio favoritismo, Punta Arenas llegaba a intentar continuar su carnaval. Y aquí se adelantaba con la primera anotación por parte de Leoni Flores. Sin embargo, apareció un mundialista de Italia 90, Roger el Policía Gómez, y el mismo Cartago, que ya le había ganado a Punta Arenas en la primera ronda, ahora le empataba en el propio estadio Lito Pérez
de Punta Arenas y le daba vida a los equipos que venían persiguiendo a Punta Arenas, especialmente a la Liga Deportiva Alajuelense, que se metió de lleno en una batalla palmo a palmo con Punta Arenas por el primer lugar, y una forma de acercarse era ganando el clásico del 27 de febrero del 91. Hasta ahí, Saprissa seguía siendo, por lo menos el Saprissa de Joseph Bouska, seguía siendo un rival casi imposible para la Alajuelense. Sin embargo, llegó ese clásico, estadio prácticamente repleto. Saprissa, que pues acumulaba algunas fechas, presentaciones irregulares. La liga pues se le criticaban algunos partidos que perdía, pero llegaba más constante con una ventaja clara sobre el Saprissa ese segundo clásico. Y ya asomaba como el arquero titular José Alexis Rojas, que vino pues de alguna manera a minimizar un tanto los problemas que había tenido Alajuelense, ya con Iván Brás como técnico. Al principio del torneo con Desiderio Calvo y posteriormente con Paul Mayorga, que era un arquero joven. Ya José Alexis tenía mayor experiencia. Fue un clásico de mucho roce, de mucho vértigo. No fue tal vez el mejor partido. Sin embargo, la anotación va a llegar en pies de un hombre que ya era veterano y que no había empezado el campeonato con la liga. Álvaro Solano, el 8. Ingresó faltando 10 minutos y le sentenció la historia del Saprissa, un hombre que siempre fue de clásicos, aquí aprovechando este rebote de Álvaro Fuentes. Y Alajuelense, que se sacudía de la paternidad morada y quedaba junto a Punta Arenas como los dos equipos que se enrumbaban, aunque todavía quedaba mucho camino hacia lo que en aquellos días se consideraba o se conocía como las 4 vueltas. 3 de marzo del 91, un Saprissa una vez más herido, y este partido lo vamos a reseñar porque fue emocionante, pero también porque se van a marcar golazos en esta contienda entre Saprissa y Limón en el estadio Ricardo Saprissa, una tarde veraniega, un partido que pintaba bien y que empezaba ganando Limón con esta anotación de Javier Alexander Cusa al minuto 11, un Limón protagonista de la parte baja y que ya lo veremos más adelante cómo su destino fue eludir el descenso. Enrique Díaz al 46 igualaba, pero lo mejor de ese partido iba a llegar al minuto 67, posiblemente el mejor gol o uno de los mejores goles de ese larguísimo campeonato del 91 lo va a conseguir Alexandre Guimaraes. Vamos a recordar este golazo, esta joya de Guima, cómo se vuelve de chilena para vencer a un arquero muy recordado de Limón como fue Maxi Green. Aquel Limón con Julio Fuller, Dennis Marshall, Ronald Mendoza, Freddy Munguillo, Javier Alexander Cusa, Denilson Costa, Roy Meyers, entre otras figuras. Conseguía este golazo Guima y luego también un muy buen gol de Enrique Díaz para el 3-1, con el cual Saprissa pues trataba de que no se le alejara demasiado a Alajuelense y el mismo Punta Arenas, ya cuando nos acercábamos al final de las primeras 2 rondas. Llegaba a 26 puntos Saprissa, Alajuelense estaba en 31 y Punta Arenas en 33. Y es que Punta Arenas realmente fue el equipo show de ese torneo. Aquí vamos a destacar otra página feliz de Punta Arenas, otro partido en el cual Punta Arenas fue una máquina de hacer fútbol. Iba a ganar 3-0 a Herediano en aquella jornada 21. Luis Diego Arnáez al minuto 9 y al 58 Yelito Pérez era un carnaval. Punta Arenas le pasaba por encima al Kinder Florense de Orlando de León, con figuras como José Francisco Porras, como Giovanni Jara, Germán Chavarría, Mauricio Solís, que iniciaba su larga carrera. Claudio Miguel Jara también estaba por ahí, lo mismo que Javier Vicente Guanchop, pero Punta Arenas era más completo y aquí iba a sentenciar que el carnaval naranja con el tercero de Leoni Flores. Arnáez había marcado el segundo y Leoni el tercero, y Punta Arenas seguía más líder que nunca en el campeonato nacional. A esas alturas nadie dudaba que el campeón tenía que ser Punta Arenas, un equipo que jugaba bien, que llenaba estadios de local y de visitante. Realmente pues el Municipal Punta Arenas posiblemente es el que se robe los primeros planos de este trabajo especial de aquel largo campeonato. Sin embargo pues Alajuelense podía también en aquel año ilusionarse con el título porque tenía un plantel rejuvenecido, y fueron estos dos los que pelearon el primer lugar de las denominadas 4 vueltas de principio a fin. Hemos llegado hasta la segunda ronda, estamos al 50% solo de la fase regular de aquel torneo, ubicándonos ya entre febrero y marzo del año 91, pero quedaba mucho camino todavía, no existían los torneos cortos, por lo que la expectativa se mantenía. Vamos a seguir repasando en los próximos programas de la Videoteca del Recuerdo más episodios de esta temporada, donde Adonis Hilario destacó como el gran goleador, aquel brasileño del Deportivo Saprissa, y donde las figuras que habían estado en el Mundial de Italia 90 en los diferentes equipos, llámese Alajuelense, Saprissa, Herediano,
podían en aquel momento ya tener un cartel diferente, porque en el fútbol nacional ya se les reconocía su lugar como mundialistas. Pero todo eso lo vamos a estar repasando el próximo fin de semana. Continúen en la programación habitual de TD+, con más historias del fútbol en la Videoteca del Recuerdo. Los esperamos la próxima semana.